Hola Masterfam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre liderazgo. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. El liderazgo a mí siempre me ha parecido un tema muy interesante y que creo que hace una de las habilidades que toda persona debe desarrollar. Si bien es cierto, muchas veces lo vemos como algo externo o como que eso es la habilidad que debe desarrollar el jefe o como es la habilidad que debe desarrollar alguien que tenga un cargo superior o un rango superior. Para mi concepto, todos debemos desarrollar habilidades de liderazgo en nuestra vida, porque tenemos que aprender a liderar nuestras vidas y aprender a hacernos responsables de que las cosas sucedan. Entonces, el liderazgo visto desde el desarrollo personal o desde digámoslo así, desde el aspecto de vida de cada persona, está enfocado en reconocer o en la capacidad de reconocer que las cosas pueden mejorar. Y en segunda instancia, en la capacidad de dirigir el cambio de nuestras vidas hacia que las cosas cambien, a que las cosas... Entonces, el cambio comienza principalmente en nosotros. Y pues bueno, de eso les voy a hablar hoy, el día de hoy, de las 7 cualidades que debemos desarrollar para liderar nuestras vidas y desarrollar el liderazgo en las cosas que nos rodean. Si tú eres que tienes un pequeño negocio, quieres dirigir un grupo de personas o quieres simplemente tomar el control de tu vida, estas cualidades son importantes que las desarrolles. Antes de continuar, pues quisiera saludarlos. Vamos a ver quiénes están conectados. Abren las cámaras para saludarlos. ¿Cómo están? Jesús, ¿cómo te va? Bien, feliz día. Ahí veo a Marian, como siempre, conectada. Adriana, excelente. Jacqueline Nieto también, ya desde la oficina aparece. Ya Natalie también siempre conectada. Jonathan, ¿cómo estás? A Darío Alexander, a Pedro, a Juan, a Yorladis, a Mayeli, con mucho entusiasmo. A Kelly, ¿cómo estás? Miguel y Luisa Trago, Ariel Gutiérrez, Ariela, perdón, Fernando Molano. Excelente, pues qué bueno que abrieron las cámaras. Aquí veo más personas. Chupi siempre ahí conectado. Fernando Molano, ¿cómo estás? Excelente. Mauricio de Río, excelente. Bueno, me place saludarlos desde las diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, de Europa. Bueno, está Nelson desde Medellín. Excelente, qué bueno. Y bueno, en el Facebook, los que están conectados, también me place saludarlos desde donde sea que estén conectados. Feliz día para ustedes. Y bueno, hoy quisiera que fuera más un conversatorio que otro tipo de cosas. Y me gustaría que pues interactuáramos un poquito de estas cualidades que les voy a hablar el día de hoy. Voy a destacar la cámara más bien para que hablemos un poco. Y ahí está, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, la primera cualidad que hay que desarrollar es un tema que tiene que ver con fijar metas, con tener una visión hacia el futuro. Un líder o parte del proceso de liderar nuestras vidas o liderar un pequeño negocio, un emprendimiento o network marketing, está con tener una visión hacia el futuro de lo que tú quieres obtener en ese proyecto, ese emprendimiento o en tu propia vida. Y parte de eso está en saber cuál es tu misión de vida o tu propósito de vida o dónde estás hoy. Y visionarte hacia dónde vas, cuál va a ser tu meta en el futuro y cuál va a ser también la meta de tu equipo de trabajo. Si tú quieres orientar a las personas, una de las cosas que tienes que definir es qué quieres de ellos, qué resultados estás esperando de ellos y que las personas tengan claro qué resultados pueden buscar. Entonces un buen líder orienta, un buen líder muestra a su equipo de trabajo qué resultados puede tener y muestra hacia dónde va o qué visión tiene del negocio o qué visión tiene del tema de proyección hacia el futuro. Entonces es importante
para poder definir, digamos, a dónde queremos llegar, o sea, establecer ese punto A de inicio o ese dónde estamos hoy. Y ahí hay dos cosas. Desde la parte personal es establecer cuáles son tus valores, tus habilidades, tus conocimientos, tus talentos en ese sentido. Desde la parte de equipo, pues es más bien conocer a tu gente, conocer a tu equipo de trabajo y encontrar en qué es bueno, en qué es malo, qué habilidades necesitan mejorar para poder potencializar eso y poderlo llevar al siguiente nivel. Y dentro de las metas hay algo, pues digámoslo así, siempre se busca, hay una característica que sean smart, que le llaman, que sean medibles en el proceso, que sean estratégicos, que sean claras, que sean en ese sentido alcanzables y que puedan poder desarrollarse en el tiempo. Entonces, hay muchas formas de definir metas o definir aquellas cosas que queremos. Yo lo puedo hacer de manera específica, siendo detallado en aquellas cosas que nosotros queremos, poniéndole una fecha, unas características, un enfoque de cómo quiero yo que sea ese resultado final dentro de ese proceso, ya sea una visión futura de mi vida o una visión futura del equipo de trabajo como tal. Y en ese sentido, digamos que cuando yo detallo desde lo que es la ley de la atracción o de lo que es, muchas veces, a veces no llega tal como uno lo quiere, pero llega después de que tú esté definido qué es lo que quieres, pues de alguna u otra manera alcanzas algo similar. Pero muchas veces uno obtiene lo que necesita y no lo que quiere. Entonces, en ese sentido, hay otras formas de mirar las metas y una de ellas es siendo de pronto un poquito más general. Yo deseo ser feliz, yo deseo tener un buen equipo de trabajo, deseo tener personas líderes, deseo cambiar las vidas de las personas que me rodean, deseo mejorar mi vida. Y en la medida que yo le coloco emoción a ese tipo de cosas, que defino cómo quiero estar, más de qué es lo que quiero obtener, cómo quiero estar, cómo me quiero sentir, pues también es una forma de definir metas en ese aspecto. Entonces, yo puedo ser un poco más general, de pronto definiendo metas de una manera más de cuál es el resultado final que yo quiero buscar al alcanzar esa meta. O puedo ser específico, como se lo decía al principio, o hay una tercera que es simplemente describiendo la emoción que yo quiero sentir. Y en ese caso es sentirme bien. Entonces, o sentirme feliz. Entonces, no importa lo que yo haga, lo que yo quiero es sentirme bien o lo que yo quiero es sentirme feliz. Y desde la ley de la atracción, muchas veces cuando nosotros buscamos la emoción o somos más generales, muchas veces nos llega a nuestras vidas esas cosas que nosotros queremos o que encajan mejor con el nivel de conciencia que nosotros estamos haciendo. ¿Y qué quiero decir con esto? A veces nosotros nos prendemos, yo quiero, me pongo de meta de obtener, por decir, lo primero que se me ocurrió es una pareja, y tal pareja, tal pareja, tal pareja, tal persona, tal persona, tal persona, pero resulta que esa persona de pronto no es la persona ideal para ti. Y que en el universo existe de pronto una persona que sea, que vaya más acorde contigo, que vaya más con las características que tú quieres, que todo lo demás. Entonces, cuando tú describes las características de esa persona, cuando tú eres un poco más general y dices, yo quiero ser una persona tal, atento, hábil, cariñoso, amable, comprensivo, etcétera. De pronto es más fácil que te llegue a ti una persona que cumpla con esas características y de pronto tiendes a ser más feliz que de pronto que tiene que ser sultanita de tal o sultanito de tal. En ese sentido. Entonces, cuando establezcamos metas, vuelvo y digo, lo que estaba diciendo es un ejemplo, pero cuando establezcamos metas a nivel personal o metas de equipo, yo digamos que es más aconsejable ser un poco más general para que al finalmente el resultado vaya asociado a eso que finalmente queremos alcanzar a obtener esa meta. Entonces, tú quieres una casa, listo, porque quieres la casa. ¿Para qué quieres esa casa? ¿Qué es lo que quieres obtener? Cuando tengas la casa, ¿qué es lo que quieres obtener cuando tengas esa casa? O sea, ¿quieres sentirse seguro? ¿Quieres sentirte feliz? ¿Quieres estar acompañado? ¿Quieres brindarle protección a tu familia? Entonces, esas son las características que tú vas a describir en una segunda instancia para poder mirar esa parte. Hay muchos modelos en ese sentido de nosotros
yo les hablaba de, por ejemplo, de cuando yo trazo estrategias y objetivos, hablaba de objetivos SMART o estrategias o metas SMART. Y SMART, pues bueno, es una palabra en inglés que está asociada a, bueno, la traducción es, a ver si no me equivoco, specific, measurable, la A no sé, no tengo claro, sé que es alcanzable en español, pero es la R de relevant y la T es de time dentro del proceso. Entonces en español sería específico, medible, alcanzable, relevante y temporal, o sea que se pueda, que se pueda alcanzar, que sea medible, y muchas veces para eso yo necesito definir indicadores. Entonces si yo quiero bajar de tener un cuerpo atlético, pues un indicador puede ser qué tan bien estoy alimentándome, qué tantas veces hago ejercicio a la semana, qué, digamos, qué tipo de rutinas tengo, cuántas veces hago repeticiones, cuántas veces salgo, y que en la medida que yo voy mejorando mis resultados, es decir, por decir que voy a caminar media hora y de pronto camino en la misma media hora más tiempo, o camino o hago más ejercicio en el mismo tiempo, pues esa parte de medición me permite poder ver si estoy alcanzando finalmente el resultado y si voy mejorando en el proceso. Entonces, que sea relevante o importante y que se pueda alcanzar en el tiempo, digamos, son las cosas que son importantes dentro de eso. Entonces, SMART, S de específico, M de medible o measurable, A de alcanzable o attainable es la palabra, R de relevante o relevant y T de timely o tiempo, o sea, en ese sentido. Entonces, puedo establecer esto para definir metas y objetivos, que es una manera de poder, digamos, organizarlos en eso. A mí me gusta en el aspecto de la vida, específicamente, ustedes me han escuchado, los que me han escuchado hablar antes, de tener objetivos en las diferentes categorías de vida. Liderar mi vida en parte es entender a dónde quiero estar yo y qué es lo que tengo que hacer para alcanzar eso. Entonces, cuando yo defino un objetivo de vida, un ejemplo que yo que les dije en una conferencia hace poco, y es que yo hago una lista de todas las cosas que yo quisiera alcanzar en mi vida. Y de esa lista yo busco cuál es el más relevante, cuál es la meta más relevante, cuál es la meta que realmente puede cambiar mi vida y que puede hacer que las cosas sean diferentes. Y esa meta la llevo a una hoja aparte, o un objetivo aparte, y voy a describir qué es todo lo que yo puedo hacer para alcanzar esa meta. Entonces, todo lo que se me ocurra lo voy escribiendo en ese proceso para alcanzar esa meta. Va a haber muchas cosas que son alcanzables, va a haber otras cosas que requieren que yo adquiera nuevas capacidades o nuevas habilidades o nuevos conocimientos. Y simplemente es saber encontrar el mentor adecuado para poder adquirir esa habilidad o ese conocimiento dentro de ese proceso. Y entonces les hablaba de que pues yo me debo poner metas. Si quiero liderar mi vida realmente y manejar una vida extraordinaria y un equilibrio, debo tener metas desde la parte personal, yo siempre la llamo desde el ser, desde el hacer y desde el tener. Entonces, desde el ser, debo tener metas asociadas a mi salud, debo tener metas, o sea, que tengan que ver con la alimentación, con el manejo de mi cuerpo, con hacer ejercicios, con cómo me quiero ver yo, cómo me quiero sentir a nivel de mi cuerpo físico. Debo tener metas mentales. Mentales tienen que ver con crecimiento tanto académico o de leer cosas nuevas, de aprender cosas nuevas, de siempre estar en constante cambio en ese sentido. Y tienen que ver con dominar mi mente, dominar mis pensamientos y mis modelos de pensamiento para alcanzar esos objetivos y esas metas. Entonces, un buen líder siempre está tratando de hacer lo que le llaman mindset o ajustar sus pensamientos a sus metas. Siempre está pensando en qué es lo que quiere y cómo lo va a hacer y se enfoca su acción, o sea, el call to action o la acción está enfocada en orientar esas acciones para alcanzar esas metas y esos objetivos en esa parte. Y pues está toda la parte de emocional, cómo me quiero sentir, de liderar mis emociones dentro de ese proceso. Y para eso se requiere describir realmente cómo me quiero sentir dentro de toda esa parte.
Y obviamente dominar las emociones cuando alguien me moleste, cuando me sienta triste, me sienta feliz, me sienta deprimido, poder administrarlas adecuadamente para poder continuar y seguir trabajando por las metas y objetivos. Y está la parte de la personalidad y el carácter, que tiene que ver con las habilidades, con los conocimientos, con los valores que yo debo desarrollar para alcanzar ese líder o ese proceso que yo quisiera dentro de eso. Y la parte espiritual, que es sumamente importante. El espíritu es la esencia de las cosas. Entonces, cuando yo busco mi esencia, lo que estoy buscando es conocerme a mí mismo. Entonces, darme tiempo para pensar, darme tiempo para analizarme, darme tiempo para conocerme, me permite poder liderar mi vida y poder conectarme con mi ser interior y con el ser, digamos, el entorno que nos rodea desde ese aspecto. Y pues ya con base a eso yo puedo pasar a la balanza de entrenamiento, al qué es lo que yo quiero, y pues ya definir un poco el cómo. Entonces el 99% es definir ese qué, y el 1% ya es la acción dentro de ese proceso en cómo. Pero si yo me dedico a hacer, y no tengo claro qué es lo que quiero, pues puedo apoyar la escalera en el lugar equivocado. Pero si yo tengo claro qué es lo que quiero, yo simplemente me enfoco que mis actividades que sean eficientes y que generen un resultado en ese aspecto, y establecer estrategias. Ahora, lo primero que debo entender ahí en ese proceso es que si yo tengo algo que aprender, o algo que, pues, lo más fácil es buscarse a una persona que haya recorrido el camino y que yo pueda escoger como el mejor maestro para poder guiarme de él, aprender de los errores de él y no cometer esos errores para alcanzar esas metas o esos objetivos. Desde el hacer, también ya empiezo a trabajar con la parte cómo me relaciono con las personas, ponerme metas a nivel social, ponerme metas a nivel familiar, ponerme metas a nivel profesional, y del tener también metas a nivel financiero y metas que tengan que ver con mi estilo de vida, cómo quisiera estar, qué carro quiero tener, qué casa quiero tener, cuánto quiero ganar, y en esos aspectos eso. Entonces, primera cualidad del líder, aprender a fijar metas, tanto para mí como para mi equipo dentro de ese proceso. La segunda, invertir en las personas. Yo debo aprender, y sobre todo si son networkers, bueno, o si son jefes, o si son líderes, o lo que sea, yo debo aprender que las personas se mueven mucho mejor cuando están motivados. Entonces, cuando nosotros invertimos en conocer a las personas, en ayudar a las personas, en capacitar a las personas, en guiar a esas personas dentro de ese proceso, voy a obtener mejores resultados y voy a poder, digamos, que las consecuencias de eso, que sea que la gente trabaje más motivada, que la gente trabaje, que sea mucho más profesional, que sea buenos en ese sentido. Entonces, invertir en las personas hace parte del proceso de liderazgo para poder guiar y ayudar a las otras personas y para poder llevar tanto tus negocios como los equipos al siguiente nivel. El tercero tiene que ver con potenciar los talentos. Y si yo estoy invirtiendo en las personas y si conozco las personas, una de las cosas que empiezo a detectar es cuáles son sus talentos, sus habilidades, sus defectos, cuáles no. Entonces, ¿qué debe ser uno? Potenciar los talentos y trabajar en esas debilidades o en esas habilidades. Todo en la vida se puede mejorar. Y si yo encuentro cuáles son mis debilidades, pues es ahí donde más debo trabajar. Pero principalmente debo coger esos talentos y esas habilidades y poderlas usar para poder alcanzar esas metas o esos objetivos que me planteo en mi vida o que planteo como equipo. El cuarto tiene que ver con tener una buena comunicación. Y en todo equipo, en todo liderazgo, o en toda vida, nosotros necesariamente pues siempre estamos relacionándonos con personas. Entonces, en la medida que yo envío un buen mensaje, que soy claro en cuáles son las metas y objetivos, que soy claro a la hora de qué es lo que quiero y qué es lo que voy a trabajar con las personas, pues puedo yo mejorar en esos aspectos y puedo establecer buenas relaciones interpersonales que me permitan poder llevar el equipo al siguiente nivel. El quinto tiene que ver con la capacidad de escucha. Tiene mucha relación con la comunicación, pero todo líder debe aprender a escuchar. Y la escucha
muchas veces también tiene que, o la buena comunicación también tiene que ver con saber corregir. Se dice que uno debe elogiar en público y corregir en privado. Pero, bueno, el mes pasado o hace poco terminé de leer nuevamente el libro Cómo ganar amigos e influir en las demás personas. Y es un libro que siempre te habla de elogiar a las personas para poder corregir. Y que muchas veces cuando eleva esos talentos, esas cualidades, cuando potencia esos talentos, cuando escucha a las personas, cuando les habla de sus cualidades y las cosas positivas antes de hablar de lo negativo, pues obtiene mejores resultados. Pero cuando tú le dices a la persona, la atacas directamente y tú haces esto mal y tú tal cosa y tú no estás haciendo esto y tú normalmente generas un rechazo. Entonces, lo natural es que si a ti te atacan, tú te defiendes. Pero si a ti te halagan y te dicen, ok, mira, puedes mejorar en esto. Y entonces en vez de usar el pero, usas, por ejemplo, pero tú tal cosa, estás haciendo esto mal por tal cosa. En vez de decir, y tú puedes seguir mejorando en esto. Si sigues así, puedes mejorar esto y esto. Entonces, la forma como yo uso las palabras, como yo, digámoslo así, alabo a una persona para potencializar sus resultados y poder corregir sus errores, tiene mucho que ver con aprender a corregir a las personas y aprender digamos, a motivar a las personas para alcanzar esos resultados. Entonces, la capacidad de escucha es importante. ¿Hay alguna razón? Sí, dice Leonardo, no usar la palabra, pero se infiere en el rol del regaño. Sí, de hecho hay muchas disciplinas. Entonces está la disciplina del que es estricto, mandón, regañón, dentro de eso. Está el que es muy flexible, pero está lo que llaman disciplina positiva, que son corregir con el ejemplo, con ganarse a la gente, con enseñar en vez de atacar y pues una serie de cosas en eso. Preguntaban aquí, por favor, ¿cuál fue el punto del primer proceso de liderazgo? El primer punto es fijar metas. El segundo es invertir en las personas. El tercero es potencializar los talentos. El cuarto es buena comunicación, que tiene que ver con el quinto, que es la capacidad de escucha. Y esa capacidad de escucha está asociado a escuchar el doble de lo que uno habla. Un buen líder escucha a su equipo. Un buen líder escucha cuáles son las metas de su equipo, escucha cuáles son el sueño, la visión, ese objetivo principal, y observa cuáles son sus talentos, cuáles son sus cualidades, cómo puedo yo apoyar a esa persona, en qué lo necesita reforzar en ese proceso. Y pasamos al sexto, que tiene que ver con desarrollar valores, con estar digamos, entusiasmarse con las metas, con los objetivos, con los procesos, con aprender a ser persuasivo, a tener integridad y confianza. Cuando uno se gana la confianza del equipo de trabajo, cuando el equipo se da cuenta que uno está haciendo las cosas por interés de que ellos mejoren, por interés que ellos corrijan, y cuando tú en tu vida pues, demuestras que también tienes ese empeño, esa dedicación, ese esfuerzo por querer salir adelante, por querer hacer que las cosas sucedan, realmente te vuelves un ejemplo. Entonces, empieza uno a desarrollar valores. Todos tenemos debilidades, fortalezas, o lo que llaman de pronto un análisis DOFA. O sea, y de hecho creo que es importante hacer ese ejercicio, o sea, coger una hoja de papel y empezar a escribir. Lo que es DOFA significa D de debilidades, O de oportunidades, F de fortaleza y A de amenazas. Entonces, si yo hago un análisis DOFA personal o un análisis DOFA del equipo, establezco cuáles son las fortalezas de mi equipo, cuáles son las oportunidades que tenemos, cuáles son esas amenazas que están asociadas a los defectos o las habilidades que no tenemos o que nos hace falta por aprender, o las competencias, las fortalezas que tiene la competencia que no tenemos nosotros, pues me permite poder encontrar debilidades, fortalezas y amenazas. Okay. Entonces, yo ataco lo que son las debilidades con la fortaleza y lo que son las oportunidades con las amenazas.
En ese sentido, entonces busco potencializar los talentos, que era una de las habilidades que habíamos desarrollado, y aprovechar las oportunidades para combatir esas amenazas. Entonces, en ese sentido, lo puedo hacer a nivel personal o lo puedo hacer a nivel de equipo, pero me permite eso definir dónde estoy hoy para dónde, y con claridad hacia dónde debo trabajar. O sea, en qué debilidades o en qué amenazas debo yo aprender a manejar o a tratar para poder, en el momento que se me presente, estar preparado y poder aprovechar en ese sentido eso. Y en el tema de valores siempre hay un ideal. Yo puedo establecer ideales a nivel personal, a nivel de ideal de salud, ideal en cuáles son las cualidades que yo quiero desarrollar dentro de mi carácter y personalidad, ideal en las relaciones con las personas, entonces cuáles son los roles que yo desempeño a nivel familiar, qué valores están asociados a esos roles, o sea, qué tengo que hacer yo para ser un mejor papá, una mejor pareja, un mejor líder, un mejor... Y en el mismo aspecto a nivel profesional. ¿Qué tengo que hacer yo para ser un mejor profesional en lo que hago? ¿Qué habilidades debo desarrollar? Esta mañana trabajamos con el equipo de trabajo, por ejemplo, el tema del networking. Y pues las habilidades del networking son básicas en ese sentido. Y quisiera aprovechar este espacio como para mencionar algunas de ellas. O sea, lo que es prospectar, invitar o digamos presentar, hacer seguimiento y cierre, eso es lo mismo independientemente de lo que yo haga. Pero esas son las habilidades que yo debo desarrollar como networker. Esas son las habilidades que yo debo desarrollar como persona para poder conectar mejor con la gente, para poder conectar con mi equipo. En la medida que yo todos los días estoy prospectando gente y estoy haciendo crecer mi lista, en la medida que todos los días yo estoy presentando, en la medida que yo todos los días estoy haciendo seguimiento de las metas, de las cualidades de las personas, de las debilidades, en qué te puedo ayudar, cómo avanzamos en este proceso. Y en esa medida, pues que hacemos cierre efectivo, pues finalmente tenemos un resultado. Ahora, lo mismo aplica para un emprendimiento, en la medida que estoy buscando nuevos clientes, en la medida que estoy mostrando mi negocio, en la medida que yo estoy trabajando con mi equipo de trabajo para que haga seguimiento a las metas, a los objetivos y demás cosas. Y en la medida que finalmente hacemos un cierre de venta o un cierre o vendemos productos y servicios, pues finalmente también obtengo buenos resultados. Entonces, eso lo debo tener en cuenta dentro de las capacidades. Y el último aspecto tiene que ver con predicar con el ejemplo. Y tiene, o sea, normalmente uno enseña, pues diga, las acciones hablan más que las palabras. Y cuando yo hago, y a mí me ha pasado, bueno, yo soy ingeniero industrial, profesionalmente me he desarrollado cuando empecé a trabajar, me acuerdo que fui asistente de gerencia de una compañía, después me pasaron como supervisor de producción, después fui, no, de empaque, después fui, me tocó hacer de empacador, después hice de jefe de producción, finalmente terminé gerenciando una de esas compañías y de ahí, bueno, de ahí pasé a un negocio familiar y en el negocio familiar también me ha tocado hacer mil cosas, pero hoy en día soy director de operaciones de una empresa de seguridad. Y dentro de ese proceso, siempre me he dado cuenta de que cuando uno se va a la acción, cuando tú vas y haces las cosas y les muestras a la gente cómo hacerlas y por qué hacerlas y que la gente entienda ese aspecto, o sea, cuando tú lo haces con el ejemplo, pues tienes mejores resultados que cuando vas y le dices a la persona, tú tienes que hacerlo de tal manera dentro de ese proceso. Entonces, el ejemplo es la mejor manera de enseñar y eso va para la parte familiar, va para la parte profesional, va para la parte de networker, va para lo que tú quieras hacer en la vida. O sea, cuando nosotros vamos y hacemos las cosas y las mostramos y son los resultados los que hablan y de paso aprendemos porque no siempre tenemos la respuesta. De pronto en el proceso podemos aprender cuáles son los errores que estamos cometiendo y es importante dentro de eso aprender de los errores, tanto mío como del equipo. Y siempre entender que los errores o las pérdidas hacen parte del proceso para poder alcanzar mis metas y poder mejorar esas errores o esas cosas que se hayan hecho dentro de eso. Ahí es importante definir compromisos. Cuando yo estoy comprometido y estoy dedicado muestro dedicación y compromiso en lo que yo estoy haciendo, el primero que tiene que establecer ese compromiso y esa dedicación soy yo.
el primero que tiene que poner el trabajo, el primero que tiene que ejercer eso. Porque tú cuando encuentras personas que te exigen, pero no muestran, pues, no te motivan, no te llevan al siguiente nivel en ese sentido. Hay una pregunta: ¿qué experiencia nos puedes contar que hayas vivido en tu equipo que hayas resultado con éxito o anécdotas? Bueno, uno, finalmente, cada persona, y fíjense que Ángela, creo que, bueno, ha hablado de su conferencia sobre las personalidades, y de acuerdo a las personalidades, a veces uno encuentra personas pues, que son coléricas, que quieren hacer todo ya, que quieren dentro del proceso. Esas personas a veces no necesitan mucho empuje dentro del liderazgo, pero, y a veces no se dejan guiar, pero son personas que siempre dentro de la acción aprenden dentro del proceso. Pero aprender, y yo creo que tiene que ver algo con el tema de encontrar o potencializar los talentos de la persona. En la medida que yo aprendo cuál es cómo manejar esas personalidades, o sea, el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático, o cualquier tipo de personalidades como yo las quiera clasificar. Si yo logro identificar cuál es el modelo de pensamiento de las personas, yo puedo encontrar las maneras de motivar a esas personas. Entonces, lo que me ha pasado en el proceso es que, por ejemplo, yo he querido hacer la misma técnica para todos los tipos de personalidades o todos los tipos de personas. Eso no funciona. He querido copiar a veces los modelos de venta o de presentación. También pienso yo que cada quien tiene que encontrar su forma de decir las cosas y de explicar las cosas. Entonces, eso de a veces estandarizar tiene sus buenos y tiene sus cosas buenas y cosas malas. Pero lo ideal es que yo debo adaptar el modelo a las características y cualidades de las personas. Y debo adaptar el modelo a mis características y a mis cualidades. Entonces yo debo finalmente encontrar cuál es la mejor forma de presentar mi negocio. Con mis palabras, con mi manera de ser y con mi personalidad. Y asimismo debo ayudar a las personas a encontrar su modelo. Entonces, si yo, y volviendo a hablar un poco de emprendimiento y network marketing, si yo tengo metas claras o tengo no solamente los míos, sino los de mi equipo, yo puedo utilizar esas metas para motivar a las personas y para establecer compromisos. Entonces, listo, mira, tú lo que quieres es ser tal cosa, o lo que quieres, uso esas metas o esos sueños para motivar a esas personas. Entonces, mira, o sea, para tú alcanzar esto, tienes que hacer esto. Para tú poder hacer esto, tienes que aprender esto, tienes que desarrollar esto. Entonces, motivo a las personas a que alcancen nuevas habilidades y nuevos conocimientos y nuevos aspectos, teniendo en cuenta sus sueños o utilizando sus sueños. Pero en todos los casos hay que definir unos compromisos que debe establecer tanto yo como persona como las personas de mi equipo para alcanzar esas metas y esos objetivos. Y finalmente, entender cuál es el aspecto que yo debo, como el aporte mío dentro de ese proceso. Todos tenemos algo que aportar y todos aportamos de una manera diferente. Entonces hay personas que son especialistas y cuando yo son especialistas en algo y cuando yo tengo la capacidad de observar esas cualidades, entonces encuentras tú el que es bueno para algo, el que es bueno para tal cosa. Entonces a veces necesitamos confiar en la gente y necesitamos delegar en ese sentido. Entonces estamos muchos de nosotros acostumbrados a tener jefes, pero cuando llegamos a un emprendimiento o a un sistema de red y no hay un jefe que nos diga qué hacer, y no hay, es donde más debemos ejercer nuestro liderazgo en nosotros mismos. Y entender que los emprendimientos funcionan de mí para abajo. O sea, de lo que yo haga con mi ejemplo para abajo, en adelante, con mi equipo y con el resto de cosas, son los que me van a llevar resultados, no de mí para arriba. O sea, no es basado en los resultados de otras personas que ya están, sino en los resultados que yo puedo obtener y los que pueda ayudar a las personas a obtener en esos aspectos. Entonces, es importante liderar con el ejemplo y es importante pues, establecer esa dedicación, ese entusiasmo, esa capacidad de escucha para llevar los equipos al siguiente nivel. Aquí hay otra pregunta. A ver. Se me fue.
ok, aquí está. En el punto de proceso. Los estándares son guías. Debes personalizar cada estándar a nosotros para poder sentirse cómodo y ser increíble. Sí, a que muchas veces cuando yo me duplico, digamos que los básicos de los negocios son los estándares. Entonces los estándares no deben ser a veces tan específicos para que las personas puedan adaptar sus personalidades a eso. Pero sí debe haber un estándar. Los básicos, por decir, los básicos del network marketing son los básicos que cualquier persona que los haga va a obtener un resultado. Por eso le llaman, por decir, los 8 pasos del patrón de éxito, o por eso le llaman guías o algo por el estilo, pero finalmente son guías. No es que se haga de esa manera, es que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo encontrando la forma como yo me siento cómodo haciéndolo, o como las personas se sienten cómodas haciéndolo. Entonces, hay que prospectar, sí, pero tienes que encontrar tu manera de prospectar y llegar a la gente de acuerdo a tu personalidad. ¿Que hay que prospectar? Sí, claro, hay que prospectar. Pero hazlo con tus palabras, con tu forma de ser, con tu manera. Y enseña a tu equipo a hacerlo de la misma manera. ¿Que hay que mostrar el negocio? Sí, okay, pero hazlo con tus palabras, con tu forma de ser, con lo que tú entiendes. Porque cuando tratamos de forzar las cosas, cuando tratamos de decir las palabras de otros, cuando tratamos, se equivoca uno en algo y empieza uno a mostrar dudas y en ese sentido a fallar en esos aspectos. Bueno, es una de las cosas. ¿Cómo lo haces? Duplicando sencillo para que mi equipo y que a su vez activen frente a su propósito cuando uno se lo cree. Finalmente estos modelos son modelos que permiten poder visualizar los modelos de emprendimiento y network marketing que te permiten poder establecer un modelo diferente en cuanto a los negocios tradicionales o en cuanto al empleo. Entonces, si nosotros les hablamos a las personas de cuál es su negocio ideal y que nos digan ciertas cualidades que debemos desarrollar. ¿Cuál es tu negocio ideal? Tener libertad, poder hacer lo que te gusta, establecer que tengas tiempo para dedicarle a tu familia y trabajar, que ganes bien. Entonces, esas son las características que la persona te dice. Entonces, cuando tú usas esas características para mostrarle a las personas que el emprendimiento, que el network marketing, que los nuevos modelos de la nueva economía, que son cosas que te dan más libertad que el empleo tradicional. Te permite poder hacer eso. Ahora, parte de entender al cliente o de entender al posible socio o al posible miembro de tu equipo es entender cuál es su modelo de pensamiento. A mí últimamente me resuena mucho el tema del cuadrante del flujo del dinero, en el sentido de que están los empleados, están los autoempleados, están los empresarios y están los inversionistas. Y un gran parte de las personas somos empleados. Entonces, como empleado, yo puedo tener un pensamiento como operario, puedo tener un pensamiento medio como supervisor o coordinador y puedo tener un pensamiento de pronto directivo como administrador, gerente, jefe, etc. Y entonces, dentro de ese cuadrante, especialmente dependiendo de dónde está ubicada la persona, también tiene un modelo de pensamiento. Si yo logro entender eso, me voy a poder acercar a esas personas, poder entender cómo su forma de motivarlo, cómo poder alcanzar un resultado positivo con esas personas independientemente de eso. Y cuando hablamos de autoempleados, por ejemplo, hay un mayor nivel de liderazgo y entonces entender esas necesidades, cómo las personas la buscan, cómo me permite poder a mí tener no un solo diálogo, sino un diálogo de acuerdo al modelo de pensamiento y a las características de las personas. Entonces, cuando yo llego al cliente, finalmente, si yo conozco al cliente, qué es lo que le gusta y empiezo hablándole de lo que le gusta y lo que voy a obtener un mejor resultado que cuando no. Entonces, parte de liderar procesos con equipos o liderar negocios es entender al cliente. Se cuenta de que el cliente tiene la razón, tiene mucho de fondo. Pero siempre es entender cuál es la razón que lo motiva. ¿Cuál es la razón que lo lleva a consumir ese producto y servicio? Y si yo logro entender eso, yo puedo establecer mi diálogo o mi forma de vender el producto o servicio asociado a lo que la persona desea. Entonces, véndele a la mente y no a como es que dice Jordan Clark, vender a la gente y no a la mente y no a la gente. Porque muchas veces nosotros
tenemos ciertas cosas que nuestro cerebro dispara la acción de la compra de ejercer simplemente cuando le llegamos a la emoción o le llegamos al aspecto positivo dentro de eso. Repito las 7 cualidades. La primera, fijar metas o expectativas. La segunda, invertir en las personas. La tercera, potenciar el talento. La cuarta, tener buena comunicación o expresarse bien dentro de ese proceso. La quinta, lo contrario, o sea, capacidad de escucha, poder aprender a corregir y a motivar. La sexta es desarrollar valores como entusiasmo, integridad, confianza. Y la séptima es enseñar con el ejemplo o predicar con el ejemplo. Esas son las 7 cualidades de un líder para desarrollar su emprendimiento, para desarrollar sus negocios, para desarrollar, liderar su vida y hacer que las cosas sucedan. Eso es lo que les tenía preparado el día de hoy. Esperen un segundo, voy a ver si las puedo escribir más bien aquí. Vamos a ponerlas en la pantalla. Okay. Entonces, tenemos, pues la primera es fijar metas o expectativas. Ahí no me está escribiendo. La segunda es invertir en las personas. Okay. La tercera es potencializar el talento humano. Entonces, o sea, trabajar con la gente en esos aspectos. La cuarta es, digamos, tener buena comunicación. Pero tiene que ver más con la capacidad de escucha que de expresión que de escucha. La quinta es la capacidad de escucha. La sexta es el desarrollar valores. Y la séptima es enseñar con el ejemplo o predicar con el ejemplo. Bueno, muchísimas gracias. Si quieren, tomen un pantallazo a eso y profundicen en el tema. Dios los bendiga. Feliz, como siempre, de estar aquí. Espero les haya gustado la información, les haya servido de algo y nos vemos en una próxima Top Masterclass. Gracias, Masterfan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.